Sí, bueno, en resultados y bueno, a la hora de jugar también yo creo que estamos muy a gusto. Es verdad que el otro día se nos complica un poquito el partido, pero bueno, a la vista estuvo que el equipo supo sufrir también, que jugar bien no solo es el tener el balón y atacar con mucha fuerza, sino cuando se ponen las cosas difíciles defender bien. Y bueno, yo creo que el equipo estuvo más que a la altura. 10 jornadas sin perder es casi más que una racha. Sí, a eso ya no yo creo que ya no se le puede llamar racha, ¿no? Al final creo que las victorias vienen porque estamos haciendo las cosas bien. Es verdad que tenemos partidos mejores y partidos peores. Esta semana sabíamos que iba a ser una semana dura, pero bueno, salió todo bien, 9 puntos y de maravilla. Os enfrentáis a otro equipo que últimamente os está pasando siempre, que está en muy buena racha, 6 partidos sin perder, el Valladolid, un equipo en buen momento. Sí, al final el Valladolid es un gran equipo, un serio candidato para estar ahí arriba y bueno, yo creo que va a ser un partido también duro, como todos los de esta categoría, pero bueno, intentaremos nosotros rendir al nivel que estamos rindiendo hasta el día de hoy y que salgan las cosas bien. Sigue siendo especial para ti volver a Zorrilla. Sí, por supuesto, siempre que vas a un sitio donde estuviste jugando, pues siempre son partidos especiales. Yo creo que a pesar de no tener muchos minutos allí, bueno, la gente me aprecia y bueno, siempre que vuelves a un sitio donde dejaste gente que te hizo sentir bien y que te apoyó en todo y te ayudó siempre que pudo, sobre todo gente de dentro del vestuario, pues bueno, es de agradecer y siempre es bonito volver a junto de ellos. En esta plantilla que han convencionado para esta temporada, aparte de la calidad que es indiscutible, tal vez lo que más importancia tiene es ese nivel que hace que exista la competitividad muy muy alta. Sí, a la vista está, ¿no? Que gente que viene sin jugar más tanto, pues sale y el equipo no lo nota. Fue una lástima lo de Franchu, bueno, que se nos lesionara, pero bueno, Quique el otro día entra al campo y hace un gran partido. Gente que viene sin jugar, pues rinde al nivel tan bueno como la gente que lleva jugando más y eso está bien. Al final eso ayuda a que el equipo todos estemos con la chispita y que nadie se relaje. Tú eres un hombre con experiencia, en el fútbol suele costar hacer equipos. ¿Esperabas que en 12 jornadas alcanzases esta velocidad de crucero? Bueno, lo que sí que sabíamos que éramos un equipo nuevo, donde quedamos poca gente del año pasado y que nos iba a costar un poco más. Quizás no tan rápido, pero sí que sabíamos que el equipo iba a rendir a este nivel y bueno, pues se agradece y eso quiere decir que todos estamos comprometidos al 100% y con la idea clara de que teníamos que ser un gran equipo y bueno, pues llegó lo más rápido posible. ¿Qué tenéis que hacer en Zorrilla para ganar? Bueno, sin duda lo que llevamos haciendo todos los partidos va a ser un partido donde nos van a exigir mucho. Ellos tienen grandes jugadores también y bueno, pues como todos los partidos, ¿no? Intentar robarles el balón, tenerlos metidos en su campo y someterlos allí. Y cuando nos toque sufrir, que también nos va a tocar sufrir por la clase de equipo que son, pues a defender y hacerlo como lo estamos haciendo. A nivel personal, has estado en unos partidos fuera, pero estás aprovechando la oportunidad de tu vuelta. Bueno, es lo que te decía antes, ¿no? Al final todos estamos entrenando con mucha chispa y con mucha fuerza para que las cosas lleguen y cuando lleguen que el equipo pues que no note que está uno u otro, que note que cualquiera de los que estamos podemos funcionar y bueno, pues yo creo que con trabajo y con sacrificio pues al final las cosas nos van llegando a todos. Y que estáis consiguiendo mantener la puerta a cero durante varios partidos, algo que os estaba costando muchísimo. Bueno, al final yo creo que era una de las claves, ¿no? En segunda, como encajes, es duro llegar al final metido en los puestos de arriba, entonces pues bueno, era una de las cosas que teníamos que pulir, parece que va llegando y bueno, esa tiene que ser nuestra idea, encajar poco y que cuando tengamos, porque al final siempre lo vamos a tener en todos los partidos, pues aprovecharlos. Las dos últimas, ¿qué te dice el ir segundos en solitario en puestos de ascenso directo? Bueno, esto acaba de empezar, como quien dice, y eso lo único que nos tiene que dar es motivación para no soltarnos. La segunda es muy larga, parece que nos acaba más y aquí ganas un partido y te enganchas ahí y pierdes dos y parece que te sales. Entonces eso lo que nos tiene que dar es la motivación para seguir metidos ahí, que eso nos sirva
como de presión, por así decirlo, para no soltarnos y que todo el año queremos estar enganchados ahí. ¿Qué te parece el bombazo que habéis dado esta mañana con el fichaje de Fernando Llorente? Bueno, es bonito, ¿no? que venga un jugador como él aquí a ayudarnos, a aportar su experiencia y bueno, desde aquí decirle que bienvenido, que aquí va a encontrar un gran grupo, unos grandes compañeros y bueno, que ojalá que entre todos podamos conseguir lo que nos proponemos, que es ese deseado ascenso. Supongo que el resto de equipos ya estarán temblando, ¿no? Porque ya de por sí teníais una extraordinaria plantilla, con la de Fernando se redondea mucho. Sí, al final, pues bueno, eso tiene que ser otro plus más de motivación, ¿no? Que un jugador como él, tenerlo en la plantilla, quiere decir que estamos haciendo un gran equipo y que bueno, que llegue gente así tiene que ser un plus de motivación para todos los que estamos aquí. Un jugador importante como él, pues que llega a un equipo en segunda división donde la idea clara es que tenemos que estar metidos ahí, pues bueno, se agradece el compromiso que seguro que va a traer y bueno, estamos deseando ya que llegue para verlo funcionar. Gracias y enhorabuena. Gracias.